Se llamaba el reto URL params y comentaba: dada una URL con parámetros, crea una función que obtenga sus valores. No se pueden usar operaciones de lenguaje que realicen esta tarea directamente. Básicamente, cuando llamamos a una URL y le pasamos lo que se denomina query params, ¿qué quiere decir? Que llamamos a una URL con unos parámetros muy concretos. Si os fijáis, cuando se hace una búsqueda directamente en Google, por decir algo, veréis cómo se le empiezan a concatenar parámetros. Eso es un mecanismo totalmente válido para llamar a una URL pasándole cierta información. Podemos ver un par de soluciones para entender todo esto. Teníamos una URL. Sin más, voy a crear una URL como la URL de ejemplo que nos decía el ejercicio. La URL ya digo que puede ser real o no, pero bueno, esta es una URL que asumimos que tiene estos parámetros. Tiene estos dos parámetros. Pues a ver de qué manera se nos puede ocurrir cómo podríamos obtener este 2023 y este 0. Vamos a hacerlo de una manera muy simple. ¿Qué se nos puede ocurrir? Un split suele ser una función para cortar una cadena de texto. Básicamente, la cadena de texto que yo tengo aquí, que se llama URL, le voy a llamar split y le puedo pasar otra cadena de texto por la que yo quiero hacer el corte. ¿Dónde podríamos hacer un corte? ¿Qué se os ocurre para hacer cortes aquí? Vemos que podríamos hacer un split por signo de interrogación, que podríamos hacer un split por el signo igual, que podríamos hacer un split por el ampersand. Lo voy a hacer más complejo aún. Vamos a pensar que aquí aún se le siguen metiendo más cosas. Imaginamos que existe una URL donde yo le puedo pasar unos parámetros que son el año, el challenge y el lenguaje. Y por ejemplo, el lenguaje pongo aquí Python. ¿Cómo es la manera de concatenar parámetros? El ampersand. Si yo hago un split por interrogante, ¿qué nos encontraríamos? Esto acabaría retornando como dos cadenas de texto. Una cadena de texto que sea esto y otra cadena de texto que sea esto. El split lo que hace es eliminar el carácter por el que se hace el split. De alguna forma, este podría ser el primer split. ¿Por qué no intento hacer un split por el ampersand? Si yo hago un split por el ampersand, digamos que tendríamos ya tres bloques. Este bloque y este bloque. Los tres. Y si nos fijamos en cada bloque del split, ya va a estar cada uno de los parámetros. En este primer bloque está el GR. En este segundo bloque está el challenge. Y en este tercer bloque está el language. Se me ocurre que puede ser una manera quizás más simple de intentar hacer esto. Pero a mí se me ocurre esto. Lo comprobamos. Tenemos por aquí el split del ampersand y vamos, por ejemplo, a recorrer cada uno de los valores. Hago un for. Esto le voy a llamar, por ejemplo, components. ¿Vale? Hago un split, tengo los componentes y voy a hacer un for en el que sea por cada componente, aquí le damos el valor que nos dé la gana, en los componentes. Uy, puse componentes. Components. Así. Vamos a hacer algo muy simple, un print. Meto el componente, a ver si de verdad vamos bien encaminados. ¿Qué tenemos aquí? El split por el ampersand, primer componente, que hacemos un for, todo esto, segundo componente, tercer componente. ¿Qué podría ser lo siguiente? Ahora ya para encontrar dentro de cada componente el parámetro. Pues claro, si tenemos un parámetro, en realidad nosotros lo que tenemos es un signo igual, porque tiene que ser igual y el valor del parámetro. Si existe un igual, querrá decir que puede que tengamos un parámetro al otro lado del igual. Así que voy a comprobar si existe el igual dentro de cada uno de estos componentes. Y en caso de que exista, pues yo podría acceder al componente y más de lo mismo, le vuelvo a lanzar un split. Y ahora le hago un split por el igual. Y si hago un split por el igual, lo que querrá decir es que puede que tenga un componente a la derecha del igual y a la izquierda del igual. Y una vez ya tengo esto, lo siguiente que podría hacer ya sería quedarme con, de estos dos componentes, el segundo. Claro, ahora aquí alguien podría pensar, hey, venga, acabas de hacer esto, pero ¿qué pasa? Si tengo un igual, puede haber componentes a la derecha, puede haber componentes a la izquierda. Podríamos seguir haciendo más cosas. Me quedo por aquí y digo, pues esto es un param. Y entonces, en el param, si hago un split, se acaba generando un array. Entonces, de alguna forma, yo tengo que comprobar que una vez hago este split de cada uno de los componentes, ¿qué tendría que tener? Pues dos valores. Yo tendría que venir aquí y, por ejemplo, la longitud de estos parámetros, en realidad, tendría que ser igual a 2. Porque si es 2, quiere decir que hay algo a la izquierda del igual y a la derecha del igual. Una vez ya tenemos esto, tan fácil como ya imprimir. Yo ahora ya me puedo ir al param y me quedo con el elemento que está en la posición 1, es decir, lo que está a la derecha del igual. Vamos a lanzar este código, a ver si esto que me supuse yo por aquí tiene sentido. Lo que se ha impreso es 2023, 0,
y Python. ¿Son estos los parámetros? Yo creo que sí. ¿Que hago mal esto y pongo language igual a nada? Lo lanzo. ¿Qué se me imprime? 2023, 0 y vacío, porque no tengo nada al otro lado. Entonces, de alguna forma, ya hemos llegado justo a lo que queríamos. Y aquí podríamos comprobar que el param 1 pues es distinto de vacío, porque no queremos acabar imprimiendo un vacío. Y ya sabéis que aquí no hacemos un ampersand, metemos un and. Lo hacemos ahora también con expresiones regulares. Las expresiones regulares básicamente nos sirven para poder analizar una cadena de texto y en base a unos criterios intentar localizar cosas. Para utilizar expresiones regulares en Python hay que importar el módulo donde están las expresiones regulares, esa característica del lenguaje, que se llama RE, Regular Expressions, básicamente. Una expresión regular en realidad es una fórmula y tenemos que conocer pues, cómo funciona esta fórmula. Le voy a llamar a la expresión regular regex, por ejemplo. Para que funcione en Python como una expresión regular, a la cadena de texto le tengo que anteponer una R. Yo quiero obtener en esta expresión regular algo que va a estar precedido por el símbolo igual. Y lo que va a estar precedido por el símbolo igual, a continuación, pues tiene que ser cualquier grupo de caracteres. Cualquier grupo de caracteres, por ejemplo, que sean entre la A y la Z, que sean entre la A y la Z mayúscula y que sean entre el 0 y el 9. Entonces, de esta forma, ¿qué estoy haciendo? Si yo ahora ejecuto un regex sobre todo esto, pues básicamente voy a intentar buscar en esta URL una cadena de texto que tenga el símbolo igual y que a continuación del símbolo igual lo que tenga son letras de la A a la Z, es decir, todos los caracteres mayúsculas o minúsculas y que tenga los números de 0 al 9. Vamos a venir por aquí y vamos a lanzar esta expresión regular. ¿Cómo lanzo la expresión regular? Pues llamo a RE, que es el módulo, le llamo a una operación que en Python es findAll, es decir, búscame todos los resultados que de verdad matchen, que de verdad se correspondan con la expresión regular que tú has definido. ¿Cuál es la expresión regular? Lo que yo le he llamado a esta variable regex. ¿Y sobre qué quiero ejecutar la expresión regular? La quiero ejecutar sobre esta URL. Aquí tengo la URL y ¿cómo puedo ver el resultado de todo lo que me ha dado esta expresión regular? Bueno, básicamente a esta expresión regular yo le puedo lanzar un print. Si lo queremos guardar para hacerlo un poquito más curioso, pues bueno, digo que ahora en concreto estos son los params. Y le hago aquí este print. Lanzamos esto. ¿Con qué nos estamos quedando? Se queda con un 2, se queda con un 0, se queda con una P. ¿Qué nos está pasando? Que se está quedando con que aparezca algo después de un igual y lo que hay a continuación. Y que lo que hay a continuación sea una letra entre la A y la Z, una letra mayúscula o minúscula o un número entre el 0 y el 9. Aquí os estaba diciendo que si le metemos el símbolo más, esto lo que va a hacer es que aparezca uno o varios de estos criterios. ¿Veis dónde está el corchete? El corchete es todo esto. Si yo le pongo el más a continuación del corchete, lo que me dirá es que la expresión regular va a intentar buscar este criterio una o más veces, hasta que acabe de revisar toda la cadena. Vengo por aquí. Aquí lo tenemos. 2023, 0 y Python. Ya no es 2, 0 y P.